Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Donald Trump anunció que aumentará del 10 al 15% ese arancel global del que informó luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbara su política comercial. Previamente, el presidente francés elogió la decisión del Poder Judicial en la Unión Americana y el canciller alemán dijo que espera menos carga para su país. El ambiente tenso marca la jornada de protestas organizada por la extrema derecha este sábado en la ciudad francesa de Lyon para condenar lo ocurrido con Quentin Derenque, joven ultranacionalista que fue golpeado hasta la muerte la semana pasada por activistas antifascistas y de izquierda. El presidente Emmanuel Macron pidió calma. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que no cederán ante la presión estadounidense. Esto en medio del tenso ambiente ante el posible ataque de Washington contra la República Islámica, luego de que recientemente aumentara la presencia militar en la región. Damos inicio en Estados Unidos porque mediante un post en Truth Social, el presidente Donald Trump informó este sábado que aumenta del 10 al 15% su anunciado arancel global. Esto luego de que la Corte Suprema del país tumbara su política comercial. Líderes como Emmanuel Macron elogiaron el sistema judicial estadounidense. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que espera menos carga arancelaria para su país. Voy a aumentar con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias hasta que yo llegué al nivel totalmente permitido y legalmente aprobado del 15%. La administración Trump se queda sin una de sus principales armas de política exterior. Entre las reacciones, Emmanuel Macron celebró el funcionamiento de la separación de poderes, mientras los impactos a la economía estadounidense y global son todavía inciertos. Más en el informe. En esta cervecería de Carolina del Norte, la mayoría de los cereales se importan de Inglaterra o Alemania, lo que significa que los aranceles han tenido un fuerte impacto. Los propietarios de Blackbird Brewery dicen que están satisfechos con la decisión de la Corte Suprema, pero siguen mostrándose cautelosos. No creo que mis rosé alemanes vayan a bajar de repente $2 el año que viene. Creo que todo va a seguir más o menos igual y que todos vamos a tener que seguir asumiendo estos costos. Las tarifas impuestas por Donald Trump el pasado mes de abril provocaron un aumento en los precios e incluso dejaron a algunas empresas sin suministros. El propietario de este mercado italiano buscó por todas partes y gastó mucho dinero para sustituir los productos que ya no podían permitirse después de la imposición de tarifas. Tengo la esperanza de que las cosas cambian para mejor, pero por ahora seguimos atascados con los productos por los que pagamos precios elevados. Así que va a pasar mucho tiempo antes de que una pequeña empresa como la nuestra vuelva a ver los beneficios de los aranceles. Sin embargo, algunas empresas como esta fábrica de aluminio tendrán retos limitados y de hecho vieron los aranceles como una ventaja sobre los competidores que importan materiales. Probablemente no cambiará mucho el día a día aquí porque la mayor parte de nuestros productos son de origen nacional. La mayor parte del mercado de extrusión ya ha absorbido los nuevos precios que se han derivado de la importación de materias primas de otros lugares. La decisión de la Corte Suprema no afecta a los aranceles implicados a sectores específicos. Los metales importados a Estados Unidos desde países europeos, por ejemplo, seguirán sujetos a un arancel del 50%. Vamos hasta México, donde vamos a conectar con Jorge Hurtado, corresponsal de France 24. Jorge, buen día, buenas tardes. Empecemos hablando de este anuncio de aranceles que ahora van a ser del 15% y cómo afecta la medida a México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha pedido prudencia e incluso se refirió a esto diciendo hay que tener sangre fría. También anunció que viajará a Washington la próxima semana con una comitiva estatal justamente para saber el impacto real de estos nuevos aranceles que primeramente eran del 10% y ahora han subido al 15%. Hay que recordar que, bueno, todo este movimiento se da luego de que el Tribunal de Estados Unidos dejara sin arancel del 25%, que, por cierto, afectaba a Canadá, a México y también a China, bajo esta excusa o argumento de la lucha contra el fentanilo. Y
en el contexto de que hacen falta solamente 4 meses para que se firme de nuevo la renegociación del TMC, acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que da noticias todos los días. Justamente Marcelo Ebrard viaja para saber el impacto de estos nuevos aranceles, pero también para conocer un poco cómo van los avances en esta renegociación. Recordar que el tratado fue firmado por los 3 países en 2020 y que, aunque Donald Trump ha elogiado el tratado en los últimos días, ha dicho que es innecesario para México. El salirse de este tratado tendría un impacto enorme. Recordemos que el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos y para Canadá representa el 78%, sin duda una alta dependencia. Jorge, otro tema clave en México tiene que ver con la ayuda que el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue enviando a Cuba. Así es, recordemos que el último envío fue de 814 toneladas de ayuda humanitaria en el contexto de muchas tensiones sobre los envíos petroleros mexicanos hacia la isla en medio de la crisis económica y también la crisis energética que enfrenta la isla. Lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum es que va a continuar estos envíos, ya no de petróleo, por las presiones de Washington, sino más bien ahora de ayuda humanitaria. Ha impulsado a grupos ciudadanos que están haciendo recolecciones masivas en el Zócalo capitalino y en otros puntos de la ciudad para enviar víveres a Cuba, y también ha puesto a la disposición buques del ejército mexicano a enviar esta ayuda civil hasta la isla, y ha invitado a otros países a que continúen enviando ayuda económica y que se sumen a este llamado. Las relaciones entre México y Cuba han sido históricas, vienen desde mucho antes de la Revolución Cubana en el 59, y también por esta afinidad ideológica, Sheinbaum insiste en seguir enviando ayuda humanitaria. Desde aquí se ha lanzado una convocatoria para que salga una flotilla de ayuda humanitaria hacia Cuba desde México, y pues al parecer cuenta con el apoyo estatal y sobre todo el partido Morena. Y hablemos también de la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo. La reforma, ha dicho la presidenta mexicana, será enviada al Congreso el día martes. Y este martes vamos a conocer los detalles, pero lo poco que se ha hablado de esta reforma ya nos da algunas pistas de lo que podría seguir o de lo que podría contener. Y van sobre todo impulsadas en cambios claves en la reforma política, en abaratar el costo de las elecciones para el pueblo mexicano, y hay ajustes plurinominales, posibles reducción del tamaño del Congreso. También la presidenta defiende que este enfoque sea incluido. Ha dicho que la propuesta será enviada luego de escuchar las consultas de la población y que el objetivo es que entre en vigor en 2027, el próximo año. El debate va a ser intenso en el periodo legislativo y se basa básicamente en esto: menos gasto electoral, el recorte de alrededor del 25% al financiamiento de los partidos políticos. Mientras tanto, la oposición se queja de la reforma, le llama la ley Maduro, así la han calificado, y dicen que es un intento de Morena para capturar el Instituto Nacional Electoral y debilitar la democracia del país. Pues Jorge, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros ahora continuamos hablando de economía porque India y Brasil alcanzaron un acuerdo de cooperación e inversión que fija para 2030 un objetivo de $30.000 millones de comercio bilateral. El pacto incluye un memorando sobre minerales críticos que busca garantizar el suministro de materias primas esenciales como tierras raras, litio o niobio. Nueva Delhi no solo persigue el niobio de Brasil, que cuenta con el 90% de las reservas mundiales, sino también el litio de Chile. El acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras es un paso importante hacia la creación de cadenas de suministro resilientes. La ampliación de la inversión y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos es el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Vamos a la ciudad francesa de Lyon, donde el ambiente tenso marcó la jornada de protestas de la extrema derecha en contra de lo ocurrido al joven Quentin Durand, quien fue golpeado hasta la muerte por activistas antifascistas y de izquierda el pasado 12 de febrero. La familia pidió no instrumentalizar el odio ni la muerte del joven de 23 años, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma en medio de las movilizaciones. No obstante, los hechos han generado indignación de figuras internacionales como Elon Musk o la primera ministra italiana Giorgia Meloni, condenando a quienes califican de extrema izquierda.
Damos las gracias por estar aquí y los animamos a mantener la calma y la dignidad. A los que son creyentes a rezar por Quentin, por su alma, para ayudar a la familia en su dolor y en este terrible momento. Vamos a Medio Oriente porque Estados Unidos ha posicionado aviones de combate, portaaviones y un enorme contingente militar en la región que no se había visto desde la invasión a Irak en 2003. Según analistas militares, un eventual ataque por parte de Washington a Irán luce inminente, mientras las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán parecen no haber dado frutos. Este sábado el presidente Masoud Pezeshkian dijo que no se dejarán intimidar por la presión. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Estados Unidos se prepara para un eventual ataque contra Irán. El despliegue militar estadounidense, el mayor desde la invasión a Irak en 2003, eclipsa las conversaciones y la solución diplomática al conflicto por el programa nuclear de Teherán luce cada vez más lejana. Exasperado y cada vez más amenazante, Trump advirtió a la República Islámica de llegar a un acuerdo o enfrentar las consecuencias. Consultado el viernes, admitió que considera un ataque. ¿Está considerado un ataque militar limitado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo? Supongo que puedo decir que lo estoy considerando. Estados Unidos ha elevado su presencia militar en bases en la región y los países del Golfo que albergan tropas estadounidenses temen que un ataque pueda provocar represalias contra ellos. Irán ha advertido que en caso de ataque las bases estadounidenses serán un objetivo legítimo. Imágenes satelitales y datos de vuelo muestran decenas de aviones de combate F-35 estadounidenses que se encuentran estacionados en una base en Jordania. Aviones militares también aterrizaron en la base aérea de Lajes en la isla Terceira en Portugal y en el aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Irán posee un arsenal de misiles balísticos de mediano y largo alcance y el viernes durante ejercicios con Rusia en el estrecho de Hormuz probó un nuevo misil naval llamado Sayad 3G, según medios iraníes. Analistas aseguran que Teherán sobreestima sus capacidades y comete un error de cálculo al no hacer concesiones. Otros creen que la decisión de Trump de atacar ya está tomada y solo es cuestión de tiempo. Israel, principal aliado de Washington en la región, advirtió que si el régimen de los ayatolá golpea a Israel, recibirán una respuesta que no podrán imaginar. En Líbano, el Ministerio de Salud informó este sábado que los ataques israelíes del viernes en el valle oriental de la Bekaa dejaron 10 muertos y 24 heridos, incluidos varios niños. 2 personas más murieron en otro ataque contra el campo de refugiados palestinos de Ain el-Hewe en el sur del Líbano. Varios miembros del grupo chiita pro-iraní Hezbollah murieron en los bombardeos y fueron enterrados este sábado tras uno de los ataques más violentos desde el inicio del alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre de 2024. Los detalles en el informe de Maxime Pluvinet. En el pueblo libanés de Nabichit, cuna de líderes históricos de Hezbollah, miles de personas participaron el sábado en los funerales de 3 miembros del grupo chiita que murieron en ataques aéreos israelíes contra el valle de la Bekaa. Israel no nos va a intimidar, haga lo que haga. Nos están persiguiendo para quitarnos las armas, pero eso es muy difícil. No hay armas en absoluto, no hay armas. El ejército israelí informó el sábado que varios miembros del sistema de misiles de Hezbollah, en 3 centros de mando diferentes en la zona de Baalbek, en el Líbano, fueron eliminados. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques israelíes. Denunció una nueva violación de la soberanía libanesa y un incumplimiento de las obligaciones ante la ONU. El presidente de la República afirmó que estos bombardeos constituyen una nueva violación de la soberanía del Líbano y un incumplimiento claro de los compromisos internacionales y también reflejan un desconocimiento de la voluntad de la comunidad internacional, en particular de las resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a respetar plenamente la resolución 1701 y aplicarla en todos sus términos. Tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, Hezbollah lanzó un nuevo frente desde el Líbano contra Israel en apoyo al grupo palestino. El conflicto se convirtió en una guerra a gran escala en septiembre de 2024, que posteriormente fue contenida por un alto el fuego negociado por Estados Unidos. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de intentar rearmarse y ha llevado a cabo ataques casi diarios en el Líbano.
Cerramos en Italia, donde el esquiador noruego James Klæbo sigue batiendo récords en los Juegos de Milano Cortina. Con la victoria en la prueba de 50 kilómetros de esquí de fondo este sábado, el deportista consiguió su sexta medalla de oro en estos Juegos y se ha convertido en el primer atleta en la historia en ganar todas las 6 carreras de esquí de fondo en unos mismos olímpicos, lo que eleva a 11 el total de oros en Juegos de invierno que ha conseguido en su carrera. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y France24.com.